Hola, vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a trabajar ahora el ejercicio número 16. Dice lo siguiente: de acuerdo con la figura, ¿cuál es la fuerza total sobre la caja? Entonces, en total tenemos 3 fuerzas. Yo sugiero que primero trabajemos con las fuerzas que son paralelas. Entonces, quiere decir que si ustedes se dan cuenta, este y estas son paralelas y tienen el mismo sentido. Entonces, como tienen el mismo sentido, se va a mantener una flecha hacia la derecha de ambas, y luego lo que tendríamos que hacer en este caso es sumar, dado que son del mismo sentido. O sea, tendríamos que hacer el 14.9 más 25.7, que si ustedes hacen esa operación con cuidado, les tiene que dar 40.6. Entonces aquí tendríamos 40.6 newton. Por otro lado, tenemos aquí dos vectores que siguen siendo paralelos, ¿no? Que es este que acabamos de obtener con el 12 newtons, pero son de sentido contrario. Entonces finalmente se tendría que hacer una resta con ellos dos. Y si observamos, estamos jalando con 40.6 hacia la derecha, con 12 hacia la izquierda, entonces jalo con más fuerza hacia la derecha. Por tanto, la resultante debe de ser un vector que vaya hacia la derecha, es decir, a 0 grados. Por tanto, inciso A e inciso D se eliminan porque ahí decía que a 180 grados. Después de esto hacemos la resta, que es a 40.6 le quitan 12 y les va a dar 28.6. Por tanto, la respuesta correcta sería opción B. ¿Ok? Y listo. Siguiente ejercicio. 17 dice: sobre un cuerpo de masa actúan las fuerzas mostradas en la siguiente figura. Aquí lo único que quiero que observen es que aquí me está diciendo que va a ser 2 veces lo que sea fuerza 2 y aquí abajo 2 veces lo que sea fuerza 1. Entonces, si yo hiciera esa sustitución aquí arriba, tendría 2 veces lo que es fuerza 2, y si se dan cuenta dice que fuerza 2 es igual a 6 newton, o sea sería 2 por 6 y eso me va a dar 12 newtons. Y por otro lado aquí abajo dice que voy a tener 2 veces F1 y F1 son 8 newtons, entonces sería 2 veces 8, que 8 por 2 pues son 16 newtons. Entonces acá abajo puedo rehacer esas dos flechas, esos dos vectores, ya con sus valores establecidos como los tenemos ahorita, donde este sería de 16 newton y el de aquí, el que va hacia arriba, es de 12 newton. Ahora, no sé si alguien aquí logra verlo, pero este es un triángulo 3, 4, 5, entonces vamos a hacerlo notar. Para empezar, recuerden que el valor de 3 debe de ir al valor más pequeño. Entonces, como 12 es más pequeño que 16, aquí debe de corresponder al 3, el 16 debe de corresponder al 4 y por tanto, pues la hipotenusa sabemos que corresponde al 5. Lo que haríamos es ver al 3 multiplicado por qué me da 12. Entonces yo sé que 3 por 4 da 12. Ese mismo factor por 4 debe de aplicar en todos. Entonces en el siguiente tendría que ser también por 4, que 4 por 4 sí me da 16. Entonces aquí en automático yo ya sé que es un triángulo 3, 4, 5. Entonces por último tendríamos que hacer 5 por 4, que eso me va a dar 20. Y esa sería la respuesta de este inciso, perdón, de esta pregunta, que es pregunta 17. Ahora, si alguien de ustedes no lo veía por ese lado, podía trabajarlo de forma normal, donde agarraba el valor más grande, que es 16, el más pequeño, que es 12, elevo al cuadrado ambos, y por un lado 16 al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar 16 por 16, les va a dar 256. Les va a dar 256. Y por otro lado, 12 por 12 les va a dar 144. ¿Ok? Después de esto sumábamos los dos valores. A 256 le sumo 144 y eso nos va a dar 400. Y por último, a este valor se le saca raíz, que es buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 400. Y pues 20 por 20 da 400, por eso es que la respuesta correcta sería la opción D. Siguiente, 18. En la 18 tenemos un objeto que está sostenido, ¿no? Está colgando,
en automático sabemos que este es un ejercicio de componente Y. Componente Y. ¿Va? Y quiere decir que aquí nosotros tenemos dos vectores oblicuos. Uno es el que tiene magnitud de 200 newtons a 60 grados y el otro oblicuo pues es el de 400 newton a 30 grados. Entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos. Voy a empezar con el vector que es de 200 newton y que tiene un ángulo de 60 grados. Entonces empezamos con ese y para calcular su componente Y recuerden que es magnitud. Lo voy a escribir aquí. Magnitud por el seno del ángulo. Entonces la magnitud son los 200 newton y esto se multiplica por el seno de 60 grados. Continúo, serían 200 newton y el seno de 60 grados sabemos que es igual a 0.866. Siguiente paso, hacemos esa multiplicación que es el 200 por 0.866 y eso nos va a dar 173.2, ¿ok? Entonces aquí tengo 173.2 newton. Esa es la magnitud de este vector, el que estoy punteando, que es el de 200 newtons, sería de 173.2. Ahora hay que sacar la componente del otro vector. Entonces, el otro vector, pues aquí se observa que es esta flecha, ¿no? Que es de 400 newtons de magnitud y que forma un ángulo de 30 grados. Entonces, si trabajamos, ya saben que es lo mismo, componente Y, y esto me está indicando que es magnitud por seno del ángulo, que la magnitud son 400, entonces tengo 400 por el seno del ángulo, que son 30 grados, después tendríamos 400 por seno de 30 grados es 0.5, y después de esto, pues tengo los 400 por 0.5, eso les va a dar 200 newtons, y listo. Entonces esto que acabamos de obtener ahorita sería la componente del otro vector. Ahí está. Entonces sabemos que el peso del bloque va a ser la suma de esos dos vectores que acabamos de obtener. Entonces tendríamos que sumar 200, ¿no?, más el 173.2, que si sumamos, pues podemos notar que nos va a dar 373.2 newton, que corresponde con opción A. Ok, siguiente. Ok. Dice, de acuerdo con el siguiente diagrama, ¿cuáles deben ser las fuerzas que mantengan el bloque en equilibrio? En clase hicimos un breve comentario de equilibrio, y equilibrio quiere decir que el objeto se encuentre inmóvil para fines prácticos de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, va a ser ahorita importante esta parte. De todas formas, equilibrio lo vamos a ver más adelante, con un poco más de detenimiento. Lo que haremos primero es trabajar y ver qué fuerzas vamos a obtener aquí. Lo que haríamos es, observamos que tengo dos vectores que son paralelos, que es 15 newtons y 23 newtons. Son paralelos en sentido contrario. Entonces, si se dan cuenta, estoy jalando con más fuerza hacia la izquierda. Entonces voy a dibujarlo aquí. Tendríamos este vector. Como jalo hacia la izquierda, pues es el que va a ganar, ¿no? Porque estoy jalando con más fuerza hacia la izquierda. Y como son sentidos contrarios, tendríamos que hacer 23 menos 15. Y eso nos va a dar 8. Entonces, aquí tendríamos 8 newtons. Y por otro lado, tengo una flecha hacia abajo, todavía, que me marca 12 newtons. 12 newtons. Pero, recuerden y no pierdan de vista que yo quiero que esté en equilibrio. Entonces, estar en equilibrio quiere decir que estas dos fuerzas yo las tengo que compensar para que se encuentre en equilibrio. Entonces, por un lado, si yo tengo 8 newtons hacia la izquierda, yo tendría que generar 8 newtons hacia la derecha ahora, que es lo que estoy ahora punteando. ¿Para qué? Para que esa fuerza se contrarreste. Entonces quiere decir que una de las fuerzas que voy a ocupar son 8 newtons, pero hacia la derecha, o sea, es decir, a 0 grados. En automático opción A y opción D se van a eliminar. Por otro lado, quiero compensar los 12 newtons que van hacia abajo, entonces yo necesito ahora 12 newtons hacia arriba. Aquí está, 12 newtons hacia arriba, y hacia arriba
es 90 grados, por eso es que la opción B se va a eliminar y la opción correcta es la C. Entonces buscamos vectores que contrarresten las fuerzas que ya teníamos para que esté en equilibrio. Ese es el objetivo en este ejercicio. Siguiente, 20. Sobre un cuerpo de masa actúan estas fuerzas. Es muy similar al que acabamos de hacer. Nada más quiero que observen que en este caso aquí sí me está diciendo directamente que 2 veces fuerza 1 es 5 newtons. Entonces directamente sustituyo. 2 fuerzas F1 es 5 newton. Y por otro lado me está diciendo aquí adelante que 2 fuerza 2 es 12 newtons. Entonces aquí arriba es 2 F2 es 12 newtons. Después de eso voy a hacer las flechas aquí abajo para que no esté amontonado. Tengo hacia arriba 12 newtons, por otro lado tengo hacia la derecha 5 newtons y de aquí ya saben que el objetivo es buscar lo que correspondería a la magnitud de la hipotenusa que se forma aquí en este triángulo. Entonces, si alguno de ustedes pensaba en el triángulo 3, 4, 5, aquí no aplica. ¿Por qué? Porque si observamos entre 12 y 5, el más pequeño es el 5, entonces debe corresponder al 3, ¿no? Al valor 3. Pero aquí yo estaría buscando un valor entero que multiplicado por 3 me dé 5 y no lo hay, porque 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6, entonces en automático no puedo pensar en un 3, 4, 5. Quiere decir que aquí directamente tengo que operar, no hay opción. Entonces agarraríamos el 12, lo elevamos al cuadrado, agarro el 5, lo elevo al cuadrado. 12 al cuadrado, pues sabemos que es 144, y 5 al cuadrado, que es 5 por 5, pues da 25. Siguiente paso, hago la suma de estos dos números, que es 144 más 25, y eso nos va a dar 169. Después de esto, a este valor se le saca raíz cuadrada. Quiere decir que debo de buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 169. Y ustedes se darían cuenta que el que corresponde es opción B, porque 13 por 13 son 169 y esa sería nuestra respuesta correcta. Siguiente, 21. Este ejercicio es el que comúnmente aparece en examen real, entonces hay que ponerle atención. Si se dan cuenta, ahora tenemos un señor que está jalando una caja. Entonces, cuando dice que está jalando, sabemos que es palabra clave para nosotros, lo que implica que voy a trabajar ahora con componente X. Y sabemos que componente X se calcula como magnitud por el coseno del ángulo, que es lo que ocupamos. Después de esto, ahora... si se dan cuenta, aquí tenemos una ventaja en este ejercicio porque solamente tenemos un vector oblicuo. ¿Cómo lo sé? Porque es el único vector en el cual me marcan un ángulo como tal. En este caso es el vector que dice de 200 newtons a 30 grados. Ese es el vector oblicuo. Entonces a este le voy a calcular su componente X, que va a terminar siendo lo que estoy punteando ahorita en color rojo. Eso que estoy punteando en color rojo viene siendo su componente X, que es la que nos interesa calcular. Entonces vamos a hacer eso. Para este vector, pues la magnitud sería 200 newtons y esto hay que multiplicarlo por el coseno del ángulo, que es coseno de 30 grados. Después de esto, pues tendríamos los 200 newtons y por ángulos notables sabemos que el coseno de 30 grados es lo mismo que 0.866. Después de esto, pues tendría que multiplicar 200 por 0.866 y esto nos va a dar 173.2. Quiere decir que 173.2 newtons sería la fuerza que está jalando hacia la derecha. Entonces voy a hacer aquí el dibujo. Podemos pensar que en este punto está la caja. Hacia la derecha la fuerza efectiva serían 173.2 newtons y me está diciendo que hay una fuerza de fricción de 10 newtons, que es una fuerza en sentido contrario, que es de 10 newtons. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí al final es una resta, porque dado que son sentidos contrarios, es al 173.2 le resto el 10 y eso nos termina dando 163.2 newton, que entonces la respuesta correcta sería la opción D. Siguiente, el ejercicio 22. Aquí está. Entonces, para el ejercicio 22 nos está pidiendo lo siguiente. Dice, tenemos esta imagen y tenemos un bloque de peso W y nos están pidiendo calcular
pues su peso. Entonces es similar al ejercicio anterior. Si se dan cuenta, ya sabemos que dice que está sostenido. Este es un ejercicio de componente Y. Entonces este es un ejercicio de componente Y. En este caso tengo dos vectores oblicuos, que es el que dice 70 newtons a 37 grados y el de 90 newtons a 45 grados. Quiere decir que estos dos vectores hay que calcularle su componente Y. O sea, del vector 1, su componente Y sería el equivalente a esta flecha que estoy ahorita pintando. ¿Ok? Y por otro lado, el del vector fuerza 2 sería una flecha a la que acabo de pintar ahorita. Quiere decir que esas dos flechas las voy a tener que calcular y después sumar sus valores y eso va a corresponder a W. Recuerden que debe de corresponder a W porque la caja está en equilibrio, o sea, está fija, no se está moviendo, entonces compensa su peso. Así lo hemos trabajado. Entonces vamos a hacer esos dos cálculos. Entonces, por un lado, voy a empezar a trabajar con F1. Entonces, vamos a empezar con F1. F1, pues sabemos que sería su magnitud, ¿no? Es lo que debemos de calcular como componente Y, magnitud por el seno del ángulo, que para F1 su magnitud son 90 newtons por el seno, y aquí está formando 45 grados, entonces sería 90 newtons por y seno de 45 grados, eso no lo debemos de saber y sabemos que es 0.707, y por último hacemos esa multiplicación de 90 por 0.707 y eso nos va a dar 63.63 newton. Entonces, para F1 esa sería su componente Y. Ahora vamos a hacer lo correspondiente con F2. Para F2 hacemos lo mismo, que ya sé que es magnitud por el seno del ángulo, ¿ok? Que para F2 su magnitud es 70 newtons por el seno de 37 grados. ¿Okay? Ahora, si se dan cuenta, 37 grados pues no es un ángulo de la tabla de ángulos notables. Entonces, si en el examen viniera algo así, tal cual viene aquí el ejercicio, el examen les da los valores. Si se dan cuenta, me está diciendo el ejercicio que considere seno de 37 grados como 0.602 y coseno de 37 grados como 0.79. Ahora, su pregunta podría ser, ¿por qué me está dando el coseno? Y el coseno te lo da porque quiere confundir. Recuerden que existe información basura dentro de los ejercicios. De tal forma que si en el examen nada más les ponen el seno, ya les estarían ayudando. Les dirían, pues ya sabes que debes de utilizar seno. Entonces, ellos para no ayudar ponen ambos valores, seno y coseno, y saben que solamente deben utilizar uno. Entonces, nosotros sabemos que es componente Y. Entonces, en componente Y no se usa coseno. Por eso esa información la puedo tachar, esa información basura, ¿ok? Entonces, regresamos al ejercicio y quiere decir que voy a multiplicar 70 y ya el ejercicio me dice que el seno de 37 grados es 0.602. Después de esto, pues tendríamos que multiplicar con cuidado 70 por 0.602 y eso nos da 42.14, ¿ok? Entonces 42.14 newton. Finalmente, estos dos valores que obtenemos, recuerden que se deben de sumar y al sumar estos dos valores nos da la respuesta final, o sea que a 63.63 a 63.63 le tendrían que sumar 42.14. Entonces hacen esa suma con cuidado y les va a dar 105.77 newton, por tanto esa es la respuesta correcta. Ejercicio 22, opción D, respuesta correcta. Vámonos al 23. El 23 dice lo siguiente: ¿cuál es la magnitud de la resultante de las siguientes fuerzas? Me está dando en total 3 fuerzas. Entonces vamos a hacer el dibujo. F1 dice que son 12 newtons a 0 grados, o sea, una flecha hacia la derecha y tiene un valor de 12 newtons. Por otro lado, tengo fuerza 2, que son 6 newtons a 180, que 180 es hacia la izquierda, entonces hacia este lado tengo 6 newtons. Y por último, tengo una fuerza 3, que son 4 newtons a 90, que es hacia arriba, hacia el norte. Entonces esta flecha son 4 newton. ¿Okay? Entonces son 4 newtons la flecha que está hacia arriba. Después de esto,
Déjenme lo acomodo bien, que ya se quedó mal. Entonces tenemos 4 newtons hacia arriba. Si ustedes observan 6 newtons y 12 newtons, estas dos flechas son paralelas y en sentido contrario, entonces vamos a obtener solo una. Si ustedes observan, pues va a terminar ganando hacia la derecha, porque estoy jalando con 12 a la derecha y con 6 a la izquierda, entonces gana hacia la derecha. Como son sentidos contrarios, el 12 con el 6 se hace una resta, y al hacer la resta les va a devolver 6 newtons, ¿no? Si a 12 le quitan 6, pues queda 6. Y todavía vive un vector hacia arriba de 4 newtons. Entonces, después de esto, tendríamos que operar para sacar la correspondiente a la hipotenusa, dado que estos dos vectores son perpendiculares, están formando 90 grados. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomamos el 6, el 4, ambos se elevan al cuadrado. Entonces, 6 al cuadrado es 36, 4 al cuadrado es 16. Sumo estos dos valores, entonces hacemos 36 más 16 y eso les va a dar 52, lo voy a poner aquí. Esa suma da 52 y tenemos que sacarle raíz al 52 y la raíz de 52 debe de coincidir con uno de los valores. Entonces, por ejemplo, esto es por aproximación, tomo el inciso A, recuerden que ocupábamos el valor entero, entonces del inciso A en vez del 8.2 solo agarrábamos el 8 y multiplicábamos 8 por 8, ¿no? Para aproximar. 8 por 8 son 64, el problema de ese 64 es que ya me pasé de 52, entonces la respuesta no puede ser A porque ya al tomar el 8 me fui por encima de 52 y en automático ya tenemos la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el inciso D dice 10, entonces si 8 se fue por arriba, pues 10 se va a ir más por arriba y no se diga del 22. Entonces el único valor que coincide en este caso es 7.2. Quiere decir que si hacemos 7.2 por 7.2 nos va a dar un valor aproximado al 52 que está dentro de esa raíz. Por tanto es la respuesta correcta. ¿Okay? Siguiente, ejercicio 24. El ejercicio 24 es otro ejercicio de esquema. Entonces recuerden que tenemos nuestro acordeón de 3 pasos. Paso 1 es formar el tridente. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo formado el tridente, lo voy a puntear. Entonces, aquí donde yo estoy punteando es lo que vamos a nosotros estar trabajando. Esto de aquí abajo no lo vean, ¿no? Este no nos sirve de aquí. Entonces, nada más me enfoco en lo que encerré. Después observen que me está pidiendo el vector C. Ese es nuestro objetivo de este ejercicio, ¿ok? Entonces, ya tengo formado el tridente, ya tengo paso 1. Paso 2 es armar la ecuación, que la ecuación, como la armamos, dice lo siguiente. El vector central, que en este caso es menos C, es igual a la suma de los otros dos vectores, que es A más B. Después de esto, lo que hacemos es entrar al paso 3. El paso 3 dice que si es necesario despejar, despejemos. Y aquí sí debo de despejar porque yo quiero al vector C y ahorita tengo al vector menos C. Entonces me estorba el menos. Y si recuerdan, pues todo se multiplica por menos, lo que provoca un cambio de signo en todos los vectores. Entonces me quedaría el C positivo, el vector A queda en negativo y también el vector B queda como negativo. Y aquí es donde entraba la nota que escribimos. La nota dice que si al hacer el despeje los dos vectores quedan negativos, hay que factorizar. Entonces tenemos que C es igual a los dos vectores, les quito lo negativo y como les quito lo negativo ya quedaron en positivo ambos. Entonces A queda positivo, B queda positivo y esta sería la respuesta que coincide con la opción C. ¿Okay? Último ejercicio. Vamos a revisarlo. Ejercicio 25. Entonces, para el ejercicio 25 vamos a leer. Dice, de acuerdo con el siguiente bloque, ¿cuál es el valor de la fuerza horizontal efectiva sobre él? Como me está hablando de fuerza horizontal, y si ustedes observan aquí, yo tengo un vector oblicuo. ¿Cómo lo sé? Porque me dice que está a 60 grados. Viene siendo el que dice F1. Entonces, estoy hablando de horizontal, sé que estoy hablando de componente X. Componente X. Entonces, componente X se da, dado que el objeto se va a mover en forma horizontal. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a calcular la componente X de este vector. Recuerden que componente X es magnitud por
el coseno del ángulo. Ahora, la magnitud sabemos que es el valor numérico que tiene nuestro vector. En este caso no nos lo están dando explícitamente, pero sabemos que F1 como tal es lo que nosotros tomaríamos como su magnitud. Entonces quiere decir que agarramos aquí F1 y lo multiplicaríamos por el coseno del ángulo que forma, que son 60 grados. Ya viendo esto, en automático se descartan todas las opciones. ¿Por qué? Porque en el inciso B en ningún momento aparece F1 coseno de 60 grados. En el inciso C dice F2 coseno de 60 y allí no puede ser porque F2 no es vector oblicuo, entonces no le calculamos componente. Y por último, en la opción D falla porque aquí calculan seno y seno, recuerden que se utiliza para componente Y, para casos donde el movimiento se da vertical o es un objeto que está colgando. Entonces por eso se eliminan. Pero para terminar y que se entienda por qué es la respuesta correcta la A, recuerden que lo que acabamos de calcular es que para el vector F1, la fuerza efectiva que se da sobre el eje X viene siendo su componente, que viene siendo, en este caso, F1 por el coseno de 60 grados, que es lo que acabo de calcular. Después de esto, le voy a restar F2. ¿Por qué resto F2? Porque F2 es un vector que está yendo hacia la izquierda, ¿ok? Y después voy a sumar el vector F3. ¿Por qué sumo F3? Porque F3 está yendo hacia la derecha. Entonces, si ustedes observan F3 con F2, son vectores paralelos en sentido contrario. Entonces, por eso es que a uno de los dos se le pone el negativo, que en este caso se lo asociamos a F2, dado que está yendo hacia la izquierda, ¿va? Por tanto, respuesta correcta sería opción A.